enfermas, graves, otros están hospitalizados, pero confiando de que para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Levante sus manos y oramos al Señor. Bendito Padre, gracias por esta bendición de poder abrir tu palabra. Gracias por traernos a todos. Y Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos por esos hermanos y hermanas que están enfermos, graves, otros hospitalizados, Señor. Pon tus manos sobre ellos y sánales, Señor, quitando toda llaga, toda infección, todo dolor, toda fiebre. Padre, en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos y lo recibimos, Señor. Gracias. Y ahora, Señor, revela tu palabra en nuestra mente, en nuestros corazones, que se escriban, Señor, en nuestras almas, de tal manera que podamos hacer tu voluntad, que podamos brillar para tu gloria, Señor, que todo lo que hagamos, pensemos, esté de acuerdo a tu voluntad y te podamos glorificar, Señor. Y aún por medio de tu palabra, envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y leemos, hermanos, del verso 5 en adelante. Dice la palabra del Señor: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Así que aguantemos, llore, gima, revuélquese en la cama del dolor y después se levanta y sigue adelante. ¿Están de acuerdo? Masoquistas. No. Sabemos que Dios disciplina, pero no en vano. Todo tiene su propósito, pero también tiene sus frutos. Pueden tomar sus asientos. Lo que debemos, hermanos, aprender de la disciplina es ver más allá de lo que causa el dolor. Amén. Dice ahí que toda disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. En realidad nos causa dolor, tristeza. Pero eso lo debemos de ver, hermano, y aprender a verlo más allá de ese dolor. De eso se trata. Miren el Señor Jesucristo.
Desde antes de nacer, él comenzó a sufrir. Él sufrió. Su madre con su padre de arriba a abajo, bajo presión de amenazas de una vida en zozobra. Nace y hay una orden del rey donde es sentenciado a muerte. Sus padres huyen hacia Egipto. Luego a los años regresan. Luego, hermanos, cuando empieza su ministerio, fue una vida agitada la de él. Sufrir la hostilidad de sus enemigos. Aún sufrir, hermano, la incapacidad del discipulado, de no comprender su ministerio. Hermano, fue terrible. Y aún así fue llevado a un dolor extremo cuando fue capturado y luego fue crucificado. Es decir, pero ¿qué es lo que había en la mente de él, en su corazón? Nos tenía a nosotros. Eso se llama visión, de trasladar a muchos de las tinieblas, de la perdición eterna, a la gloria de Dios. Y dice que en él, en medio del sufrimiento, hubo gozo. Es decir, tenía visión. Y él ha transmitido esa visión a través de su palabra. Que aprendamos a ver más allá del dolor, de lo que está causando el dolor. Y una de ellas es la disciplina. A nadie le agrada, ni a su servidor. Ni usted ni yo estamos de acuerdo en la disciplina. Seamos claros en eso. Pero nos tiene que venir, lamentablemente, por la dureza de nuestros corazones. Y un Dios, hermanos, que nos corrige y nos habla y nos trata como a hijos y no como bastardo o como extraño. No le somos extraños a Dios. Y eso es lo que explica de primera aquí, cuando dice, hermanos, que dice el verso 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Se da cuenta de ese detalle? Y dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que es recibido o recibe, dice ahí, por hijo. Y entonces, de acuerdo, ninguna disciplina, dice Pablo, es causa de gozo. Hasta él lo dice ahí claro. Porque si nos gozáramos seríamos masoquistas. Dele más duro, dele más duro, más. Ese es el masoquismo. Nosotros, desde que entramos en una disciplina, pedimos cacao, porque duele. Ya, Señor, ya, Señor. Bueno, hay salmos que dice, te volviste enemigo, dice, de tu pueblo. Y yo creo que usted ha llegado a tener esa sensación de que como que Dios se vuelve enemigo de uno. ¿Sí o no? No. Qué olvidadizo soy, hermano, discúlpenme. Se me olvida, yo creo que voy a tomar vitamina para el cerebro. Siempre me olvida que les estoy predicando a los ángeles. Pero créanme, hermanos, que muchas veces uno llega a sentir que Dios se le vuelve enemigo a uno cuando castiga, cuando disciplina. Y uno escucha, y cuando hay profecía, hijo mío, te amo. Entonces uno llega a decir, y si le bajas un poco al amor tuyo para no me ames mucho, porque uno está sintiendo el dolor. Pero como usted no ha pasado eso, disculpen, ustedes no saben lo que es pasar eso, ¿verdad? Porque son masoquistas, como que claman por el dolor.
y no por lo que dicen ser, tener paz, alegría. Que realmente el Señor nos viste, dice, de alegría y nos despoja del dolor. Amén y amén. La disciplina, verlo más allá de lo que el dolor que causa, de entender, hermanos, que es un beneficio. Y es bien importante lo que estoy diciendo, porque esto ha pasado en todas las iglesias, que cuando viene la disciplina, en vez de provocar conciencia de que se necesita la corrección, ha generado resentimientos y divisiones. Increíble, ¿eh? Conociendo nosotros la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios, sabiendo que Dios disciplina porque nos ama. La disciplina es para corregir nuestras deficiencias, las que nosotros no podemos ver. Entonces Él, a través de la disciplina, nos da, hermano, esa claridad que realmente, hermano, vamos por el camino que nos lleva a la vida, que lo que quiere es salvarnos. Sin embargo, esa disciplina, en vez de causar, como dije, hermanos, realmente que traiga esa conciencia que necesitamos ser corregidos, lo que ha generado es resentimientos y divisiones. Dice Pablo, ¿por qué vienen las divisiones? ¿Por qué vienen las guerras? Dice, ¿por qué es? Por vuestros celos, por las concupiscencias de la carne. Por eso, los que han recibido disciplina, han sucedido dos cosas: o se han resentido o causan divisiones. ¿Qué es lo que produce en usted? Me voy a detener en esta pregunta. Ajá. Díganlo. Mayormente resentimiento. Y más cuando encontramos al que nos quiere consolar, que anda más perdido que usted. Que si usted anda ahí por Júpiter, la persona que lo consuela usted anda allá en las otras galaxias. Y los dos fortalecen el resentimiento. Y ahí vienen, o actúan con hipocresía, o le hacen a uno la gran cara, ¿verdad? En otros lo que ha causado es división, que es lo que dice Pablo. Las guerras, las divisiones vienen por vuestra concupiscencia, por celos, celos que no son de Dios. Eso ha provocado, y no debiera provocar eso, sino que es ahí donde se necesita la visión, es ahí donde se necesita siempre la dirección de la palabra de Dios y la dirección realmente del Espíritu Santo. Por eso a veces se duda, porque es fácil llenarse de decir, hermanos, el Espíritu me guía a mí, y el Espíritu habla, y profetizan y todo. Pero sin embargo, ver lo que pasan resentidos y provocando divisiones. Y entonces, ¿de qué espíritu estamos hablando? Explíquenme. La lucha espiritual consiste en eso. Diario, esa lucha. Dan ganas, quédese con las ganas. Sencillamente, y reprenda sus ganas. Ganas de molestar. ¿Va? Esa es la lucha espiritual. Y pedirle a Dios, ayúdame, Señor. Ayúdame. Y Él nos ayuda. Y si estamos entendidos, ¿qué es lo que pedimos? Paciencia. Pero sobre todo, el conocimiento es lo que trae. Por eso fortalece. Y por eso trae en nosotros espíritu ¿de qué? De dominio propio.
El dominio propio es bien importante. Y solamente el que es guiado por el Espíritu, el que se somete al Espíritu Santo, puede tener dominio propio. No se calle, no se dígase, no, dígase, usted tiene derecho y todo, dígase. Se le va a encaramar encima, no, eso es lo que le dice la voz que tiene adentro, a ver de dónde viene. O se lo dice el que tiene a la par. Y usted dice, no. Eres tonto, no importa. Eres, ¿cómo que débil de qué dicen? ¿Cómo? ¿Ah? ¿De qué? De carácter. No importa que se lo diga. No importa. Él nos da dominio propio. Es una operación del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando nosotros se lo permitimos. Amén. Entonces, hermanos, debemos discernir las intenciones que lleva la disciplina. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, darnos discernimiento. Cuando dice el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo, que es el verso 6. Vamos a entrar a los detalles. Dice el verso 10: y aquellos ciertamente por poco día nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos. ¿Se da cuenta de ese detalle? Ese es el propósito. Para que participemos de su santidad. Para que nosotros seamos santos y andemos con las manos apretaditas y que nos salga la aureola del gallo que canta en la mañana. Y si no canta es porque se lo hartaron, pero usted va a andar así y hablando suavecito. Dios le bendiga, hermanito, hermanita, Dios le bendiga. Qué lindo el hermano, qué linda la hermana, cómo saluda y todo eso. No. Cuando dice que seamos participantes, hermanos, de su naturaleza, que es la santidad, o de su santidad, es en primer lugar venir a ser tal como el Señor es, imitadores de Cristo. Pero además de eso, hermanos, entender que es llevar la vida apartados de la maldad y de toda injusticia. Antes de ir a provocar resentimiento, divisiones, lo que debo pensar es si lo que yo voy a decir va a afectar el alma, va a contaminar el alma. Eso es injusticia si lo hago. Si no tomo conciencia. Ahí usted pues métale lo que dice las palabras célebres del que fue presidente de México. ¿Cómo dice? El derecho ajeno. ¿Qué? ¿Cómo? El respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, hay que cultivarla, hay que trabajar. Eso es lo que está diciendo ahí. Y aquí lo que nos está diciendo es eso, que vamos de apartarnos de toda maldad contra los hermanos y de toda injusticia. Que dejemos de estar cometiendo injusticia. Si usted se siente mal, busque a Dios. Si se siente mal, busque consejo. No busque cómo envenenar. No busque cómo, hermano, contaminar el alma de las personas a la que usted dice que, entre comillas, que es su amigo. ¿Cómo voy a, si yo tengo como amigo al hermano, cómo lo voy a ir a contaminar y ponerlo contra Dios? Toda raíz de amargura es pecado, dice la Escritura. ¿Y la paga del pecado qué es? La muerte. Y entonces,
¿Cómo es eso? Que es nuestro amigo, o es mi familia, la que amo, y usted lo contamina porque quiere satisfacer su ego y quiere que miren que usted es celoso y que no va a permitir. Y uno hasta les cree, hermano. Qué bárbaro, dice uno. Qué santidad la que es que la está echando afuera la santidad. La derrama como el sapo la leche. No, hermano, no es así. Es tener conciencia, hermano, en nuestras acciones y actitudes, de tener cuidado con los hermanos. Somos llamados a practicar la fraternidad, el amor por el cual recibimos de parte del Padre. Dios no es injusto con nosotros, es todo lo contrario. Y por eso nos disciplina. Yo le pregunto a usted, ¿por qué disciplinaba a su hijo? Dígame. ¿Porque le encantaba apalearlo? ¿Por eso lo disciplinaba? ¿Por qué disciplina usted a su hijo? ¿O por qué los disciplinaba? ¿Por qué? Vaya, dígame el cuento suyo. Y aquí aún dice, el escritor dice que ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿En qué sentido? Que cada quien, entre comillas, en vez de imponer los principios de Dios, imponían sus propios principios. A mí mi antepasado me enseñaron. Si funcionara lo que le enseñaron sus antepasados, Cristo no hubiese necesitado venir a morir en la cruz de Calvario, porque la sabiduría que usted recibió de sus antepasados es la maravilla del mundo. Entienda que el mundo fracasó en su filosofía, en su sabiduría. Dice que es animal y diabólica. Entienda eso. La disciplina va a ser de acuerdo al Señor, no a lo que usted recibió, porque eso no funcionó. Y si hubiese funcionado, Cristo no hubiera venido a morir, pero vino porque fracasó la humanidad en su sabiduría, en su filosofía. Son un fracaso total. ¿Están de acuerdo? Verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, ¿qué nos dice ahí el escritor? Primero nos hace el llamado a aceptar la exhortación en la disciplina. Nos dice: no la menosprecies, ni desmayes, es decir, no ceda a rechazarlo. ¿Qué es lo que se hace mayormente? Que se rechaza, hermanos, el consejo de Dios y la disciplina. No desmayes, no cedas. El verso 5 luego dice que la disciplina nos corrige para hacer lo correcto, versos 6 al 7. Por último, no busquemos el trato de un padre que nos deje hacer lo que queremos, porque nos va a destruir, sino del que quiere salvarnos. Por eso, cuando estamos estudiando el libro de Crónicas, usted ha visto que la gente, hermano, menospreciaba el consejo de Dios y buscaban mejor los otros dioses, y mayormente al Dios de pacto, Baal, porque ese sí los dejaba que hicieran lo que querían. Y es malo pecar, no, es natural. Y es malo, no.
Eso es natural. Qué lindo, ¿verdad? Ese Dios, ¿verdad? Y que uno es el que hace pacto con Él. Uno, no Él con nosotros. Mira, voy a dar esto, pero sí, que es lo que nos enseñó la religión anterior. Hacíamos lo que queríamos como religiosos, ¿sí o no? Y usted lo sigue haciendo con el Señor y ahí peca. Deje de buscar a un Padre, a un Dios que lo deje hacer lo que usted quiere. Si busca eso, está buscando un Padre que no lo ama. Usted busca a alguien que lo trate como un bastardo. Él nos trata como a hijos. Porque el deseo de Él, en el celo de Él, es llevarnos a todos al lugar que Cristo ha ido a preparar allá en los cielos, en la eternidad. Eso es lo que quiere. Y es lo que querían nuestros padres, o usted como madre. ¿Por qué disciplinaba usted a sus hijos? Dígame, ¿por qué los disciplinaba? ¿Les encantaba reventarles las espaldas? Porque les encanta, hermanos, tenerlos como esclavos ahí, pero ni a la ventana se asomen. Yo no creo eso. Eso lo puede ser un desnaturalizado o una desnaturalizada. Pero ustedes han conocido a Dios, han experimentado el amor de Dios, y vuestros miembros ahora están para ser prestados a la justicia de Dios. Es decir, vamos llegando al asunto del problema aquí de la disciplina. Como que estamos buscando un Dios que nos haga hacer lo que queramos. Eso le pasó a Israel. Dice que Acab sobrepasó los pecados de los reyes, porque ese no les hizo un becerro, les hizo dos, además de meterle todos los dioses de todos los pueblos que habían alrededor. Ustedes cojan ahí, había hecho, hermano, hasta había metido al templo. Hay uno de los profetas que dice que cuando entró al templo, en los cuartos de los sacerdotes habían imágenes de ídolos. Habían llegado, hermano, a la blasfemia. Increíblemente. Bueno, tenemos ahí, hermano, que uno de los sacerdotes en los tiempos de Nehemías y Esdras, en uno de ellos, un sacerdote tenía el destructor y que lo estaba amenazando afuera, fíjense, para destruirlo. Lo tenía ahí adentro, hermano, y le había acomodado la sala, que eran para las cosas de Dios. Él le había acomodado ahí el dormitorio y todo. ¿Ah? Era familia de Senaquerib, el que llegaba siempre, hermano, a burlarse. Y les decía que ese muro, si los zorros se encaraman en ese muro, decía, se los bota. Y no le hagan caso a Nehemías, no le hagan caso a los profetas. Y era todos los días, hasta que invadió. Y el sacerdote tenía, es increíble hasta dónde llega la maldad. Hermano, por favor, reflexione, ya basta. Es lo que dice Pedro, ya basta, a ver cómo queríamos vivir. Ya estuvo, no siga atentando contra su propia relación con Dios, contra su propia vida espiritual. Ya estuvo, ya dése cuenta que no le funcionó. ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? Y en todo ese tiempo usted ha menospreciado la disciplina, el consejo de Dios, ha llevado su vida y su relación con Dios y la vida cristiana como usted ha querido. Ya frénese. Eso es el arrepentimiento. Un giro de ¿cuántos grados? 180, ¿sí es? 160, gracias. Yo le aumenté, imagínense, 20.
300 veces. Bueno, ahí vamos a buscarlo pero yo siempre he escuchado 180, pero amén. La idea, como dijo el otro profeta, la idea es esa, ¿va? Ya, un alto, hermano. Ya basta. Ya basta de ser injusto con el hermano, de estar cometiendo injusticia. Ya basta. Envenénese usted, si quiere. Pero Dios ni eso le pide, que usted se envenene a sí mismo. Ajá. Ni eso quiere el Señor, ni se lo va a recomendar, que usted se envenene a sí mismo. Sino que Él quiere que seamos santos como Él es santo. Y eso lo dice la Escritura: ser santo como yo soy santo. Es decir, que nos despojemos cada día de la maldad y de toda injusticia. Y aquí el consejo propio que está dando es eso: dejemos de buscar a un padre que nos deje hacer lo que nosotros queremos. No existe un padre así. Y si existe un padre así, bueno, ya sabe el futuro de los hijos. Sencillamente. Ya conoce usted la historia. Nos vemos obligados muchas veces a disciplinarlos. Y nos duele más a nosotros el dolor que causamos en ellos por disciplinarlos que lo que ellos sufren en sí cuando los estamos disciplinando. ¿Le ha pasado eso a usted como padre? En el momento que castiga, a usted le duele más, como padre, como madre. Pero usted sabe que tenía que hacerlo, ¿verdad? Y nos dan ganas, pero no, lo aguantamos porque sabemos que lo vamos a arruinar al muchacho o a la muchacha. Y nos tragamos ese dolor. Así es Dios. Él se duele de nuestro sufrimiento. No se goza en nuestro sufrimiento. Y en la disciplina, Él no se goza. Y estoy seguro que Él pasa ese dolor al vernos sufrir a nosotros. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por poco día nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, un Padre que es buen instructor, que nos guiará por la senda de la vida, y en su momento tendrá que usar la disciplina. No quiere hacer eso, queridos hermanos. Como nosotros no queremos hacer eso con nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos entiendan, comprendan. Hijo, comportate. Hijo, esto. Hijo. ¿Y qué? Entonces tenemos que disciplinar porque ellos no entienden. Se encaprichan. Y el cristiano se encapricha y se resiente o causa divisiones, que es lo que hemos visto a través de la historia de la iglesia evangélica en el mundo de estos tiempos. Porque mayormente las divisiones, los resentimientos vienen a causa de la disciplina. Ya les he dicho, hermano, aunque sea injusto, que usted piense que es injusto la disciplina, sopórtelo. Y aquel que todo lo mira, lo va a recompensar en público. Deje que Dios pelee sus batallas. Se lo digo por experiencia. Déjelo y no se resienta. No le diga a nadie. A nadie. No te miro sirviendo, estoy descansando. O el trabajo.
pero menos transmitir, a menos que lo quiera educar, enseñarle, está bien, pero solo por satisfacer. Es que no podía soportarlo, tenía aquí ya, aquí, y ya lo tenía en la lengua ya. No, por eso nos dejó la oración el Señor, para eso, para que no le derrame, sino para que venga el refrigerio a nuestra alma, que solamente viene de Cristo a nuestras vidas. Por último, ¿qué dice el verso 11? Es verdad, dice el escritor, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Se da cuenta de ese detalle? Lo que es tener paciencia y saber esperar. ¿Qué cuesta decir? Tiene razón el Señor de disciplinarme. Magnífico. Y si es injusto, dice la Escritura, más le vale al hombre. ¿Qué dice? Guardar silencio. ¿Ves? Las cosas son diferentes. Entonces eso en secreto Dios te va a recompensar en público. Porque al final, ¿qué es lo que anhelamos de Dios? Tener éxito. ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Por qué venimos? ¿Qué es lo que anhelamos de Dios al final? No es realmente que nos vaya bien. Entonces dejemos de sembrar vientos, porque los vientos traen destrucción. Ya deje de sembrar vientos. Siembre justicia. Siembre justicia. Sea justo, aunque la otra persona sea injusta. ¿A dónde tenemos esa lección de alguien que nos da eso? Vamos, los teólogos. Hay una persona que nos da ese ejemplo. Ya no se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene usted no leer la Biblia? José, digamos el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, o el marido de María. Cuando se dio cuenta que María estaba embarazada, para él fue un golpe terrible. Entonces quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué? No, ¿por qué? Va a los varones como hombre, así como le habla a la mujer en la casa. ¿Por qué? ¿Por qué quiso dejarla secretamente, varones? ¿Ah? Pero no me grite tampoco, hermano. Son bromas. Porque era justo. ¿Se da cuenta? Porque era justo. No quiso infamarla, dice. ¿Ah? Y humanamente ahí, según el pensamiento de él, el que había cometido el agravio fue María. Y mire qué recompensa la que tiene ese hombre por ser justo. Eso es lo que hay que ver. El dolor que causa la disciplina, debemos de ver más allá de ese dolor. Ahí tenemos el ejemplo de José. El Señor vino en sueños y le habló. Y le dijo, no temas recibir a María. Lo que hay de ella es del Espíritu Santo. Y ese niño que va a nacer será grande. Y le llamarás, dice que, Emmanuel, Dios con nosotros. Y su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de pecado.
será llamado Hijo del Altísimo. ¡Wow! Yo, sí, tú. Eso es lo que viene ahí el niño. Y tú vas a hacer, y vas a tener el privilegio de administrar. Como nosotros los padres, el Señor nos da el privilegio de administrar lo que Él nos da como hijos. Porque los niños son bendición de Dios. Qué dicha la de ese hombre, ser participante en ese momento, de administrar, de cuidar a la madre de ese niño, de tener cuidado. Y el niño cuando nace huye. Bueno, mira María, allá tengo una familia allá, un amigo allá en Egipto. Aquí están unos frijolitos y un dinerito que he ganado con la carpintería y salva a tu hijo. No, llega corriendo, hermano. Agarra un chirajo, que yo agarro este chirajo y lo que tenemos alimento, un pedazo de pan y huyamos. Porque esa fue la orden del Señor y huyeron a Egipto. Qué dicha la de ese hombre, un sufrimiento en él. El trabajo no era tan bueno en esos tiempos y tuvo que dejar para irse para allá, a un lugar extraño, con gente extraña que odiaba a los judíos. Pero tuvo que salir huyendo. ¿Y qué trabajito hacía ese pobre hombre para mantener la familia? No sé. Suponemos por ser carpintero, que hacía reparaciones de muebles allá, ganándose sus centavos. Y tal vez ya, porque fueron varios años, tal vez ya él, usted sabe, se comienza ya, hermano, ¿cuál sería la palabra? A establecerse, y viene, ahora regresa, María, de regreso. Y sin preguntar ni nada. Pero Señor, ya no establecimos, mira, el niño aquí puede ser mejor cuidado. No, nada, hermano. La orden venía, regresémonos. Porque los que querían matar al niño ya murieron. Pero llegando al lugar, dice que el hijo, Herodes era, el hijo de Herodes, Arquelao, no sé cuál era, estaba gobernando, entonces se fue para Nazaret, que fue donde se crió nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la vida de este hombre y de María fue agitada. Pues otro hombre que nos da testimonio que vale la pena la disciplina. Vale la pena. ¿Quién le iba a quitar esa dicha a ese hombre? ¿Quién? Ahí no se dice qué pasó cuando murió, nada, ¿verdad? Según la tradición de los religiosos, hermanos, que andan por allá en la nueva, que se ha formado un nuevo Vía Láctea, no sé a dónde, dicen ellos que se metió un convento, que no existía en ese entonces, pero se metió un convento. No, él murió, ¿verdad? Porque no se predica de José, se predica de Jesús. Entienda eso. Que se predica de Jesús, que a quien se anuncia es a Jesucristo. Por eso no está un registro ahí. Tiene historia, pero no es historia la Biblia. Es la revelación del conocimiento de Dios para sus hijos, para los que han creído en Él. Y eso lo dice la Escritura, que Jesús le hablaba por parábola. A ustedes les ha sido, dice, para que se los revele. A ustedes. ¿A quiénes se los dijo? Al discipulado. Se les ha dado a ustedes. Entonces les enseñaba de qué trataba cada parábola, ¿verdad? A otros por parábola, ¿verdad? Que se quedan en las nubes como tal vez los amigos si nos han visitado. ¿A qué vine? ¿Y de qué me sirve lo que dijo ese hombre ahí? ¿Verdad?
espérese, ya lo agarra el Señor. Pero es para lo que hemos creído. Amén. Y para los que Él va a llamar en su oportunidad. Amén. Y amén. Vamos a orar. Y dígale, Señor, gracias siempre por tu palabra, por revelar a través de tu palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, todas estas cosas que antes nos era un misterio, pero ahora tú, Señor, nos has dado a entender todas estas cosas, para que estemos en el camino que lleva a la vida, para que te conozcamos, para que te sirvamos y para que te honremos, Señor. Gracias. Padre, bendice a tu pueblo. Y que ahora, Señor, lleves cautivo por medio de tu palabra nuestros pensamientos, nuestros corazones. De tal manera, Señor, que podamos traer a otros a tu reino, Señor, a tu gracia, a tu Hijo Jesucristo. En el nombre del cual te lo pedimos, Señor. Sana a los que están enfermos, fortalece a los débiles, levanta a los caídos y envía salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dan gloria a Dios. Vamos a continuar. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Voy a invitar a los hermanos diáconos que pasen al frente.